Yo soy la doctora Florencia Jiménez. Voy a estar dando la clase correspondiente a la semana, que es respecto a la exploración nasal, la endoscopía nasal y la olfatometría, bajo la tutoría del profesor doctor Julio González. Con lo que sería la exploración de las fosas nasales, esta se refiere al conjunto de técnicas exploratorias que son fundamentales para el manejo de todas las patologías nasosinusales. Empieza después de la anamnesis y es un paso fundamental para llegar al diagnóstico en las enfermedades tanto de la región nasosinusal como también de patologías de base del cráneo. La evaluación tiene que ser tanto interna como externa, abarcando los detalles de la pirámide nasal y las fosas nasales por dentro. Hay que tener en cuenta todos los aspectos que pueden estar produciendo alguna alteración, entre estos el aspecto y la estructura de la piel y así también la proporción de la pirámide nasal respecto a los elementos faciales. Inicialmente se empieza con una inspección y después se procede a la palpación de la pirámide nasal y de la región mediofacial. En la inspección se evalúan las características de la piel y se identifican alteraciones como tumefacción, edema o hiperemia. También se pueden notar deformidades, como serían, por ejemplo, las laterorrinias o la nariz en silla de montar, una nariz ancha, la ausencia de septum nasal o una nariz hiperémica. También puede ser una nariz con secuelas traumáticas o quirúrgicas o narices deformadas por tumoraciones nasales. La inspección permite valorar la simetría y la permeabilidad de las ventanas nasales o narinas, el borde anterior del tabique, también la punta nasal. Hay que observar el movimiento de las alas nasales durante la respiración para ver un posible colapso alar en el caso de las insuficiencias valvulares. Se debe palpar también el esqueleto osteocartilaginoso para delimitar si hay alguna fractura o alguna dismorfia nasal, siempre teniendo en cuenta el dolor que puede haber sobre la línea de fractura, si es que hay alguna fractura en un traumatismo o si existe crepitación de los tejidos como consecuencia de un enfisema subcutáneo. También se debe palpar el ángulo superinterno de la órbita, que sería el punto de Ewing, y percutir en los puntos de salida de los nervios supra e infraorbitarios para diagnosticar una posible afectación sinusal. Tenemos la exploración de las fosas nasales por dentro, ahora que sería mediante la rinoscopía anterior y la rinoscopía posterior. Es la exploración más utilizada en la práctica diaria. Permite ver el tercio anterior de la fosa nasal, así como también la región valvular. Antes de introducir el espéculo nasal o rinoscopio, se debe explorar la válvula nasal. El paciente debe estar colocado en hipertensión cervical sin deformar el vestíbulo. Se puede valorar la válvula, ya tanto el ángulo como la simetría, y en reposo, así como en inspiración profunda. Se puede realizar también en este punto la maniobra de Kotel, que permite objetivar cambios en la respiración nasal, presionando con el pulgar la punta nasal en dirección craneal para ver la situación también del cartílago septal. En primer lugar, hay que valorar la mucosa nasal sin la aplicación de ninguna sustancia previa para ver hipertrofia de la mucosa nasal o de los cornetes nasales. En un segundo paso, sí se aplica un vasoconstrictor asociado a un anestésico tópico para disminuir el riesgo de sangrado y de dolor, y eso también nos permite ampliar el espacio de la exploración. Mediante la rinoscopía anterior se puede explorar la parte más ventral de las fosas nasales, específicamente el área de Kotel 1, 2 y 3. El área 1 sería la vestibular, el área 2 la valvular y el área 3 la del ático nasal.
Se puede explorar también el suelo de la cavidad nasal a nivel medial el tabique. Hay que valorar la existencia de dismorfias, también si hay algunas luxaciones o subluxaciones septales, deformidades. Hay que explorar los cornetes y los meatos. La hipertrofia de cornetes es una de las causas más frecuentes de obstrucción nasal y la hiperextensión de la cabeza del paciente nos ayuda a visualizar el cornete y el meato medio. La rinoscopía posterior está ya en desuso, pero sirve para explorar la región posterior de las fosas nasales que serían las cóanas, la cola de los cornetes y el borde posterior del septum, así como el caun rinofaringio y los rodetes tubáricos. Es una técnica molestosa que requiere de gran colaboración por parte del paciente y también requiere la experiencia del explorador y está en desuso gracias a la aparición de la endoscopía nasal. A continuación tenemos lo que sería la endoscopía nasal, que es una parte esencial en todo examen rinológico de la cavidad nasal porque permite explorar el meato medio, los recesos etmoido-esfenoidal y el espacio también postnasal. Permite identificar la presencia de alteraciones como edema, secreción, pólipos. También sirve para evaluar las cavidades nasales posterior a una cirugía o para corroborar la eficacia y la respuesta de cualquier tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Y es una herramienta diagnóstica muy precisa, es muy específica por los hallazgos que podemos encontrar y que nos permiten acercar a un mejor diagnóstico. Permite una excelente observación de todas las estructuras nasales que tradicionalmente serían inaccesibles a la rinoscopía anterior, que serían el área 4 y 5 de Kotel. También nos permite valorar el complejo osteomeatal y el receso esfenoetmoidal. Permite también tomar biopsias en el caso de lesiones sospechosas o tomar muestras para estudios microbiológicos. Se explora en orden de las zonas. La primera sería el vestíbulo nasal, la porción anterior del septo y la cabeza del cornete inferior. Y una vez que se sobrepasa esa zona, se dirige el endoscopio hacia atrás y arriba, en donde se puede visualizar el labial nazi, se puede visualizar también la cabeza del cornete medio, se puede visualizar el meato medio. En el meato medio se puede identificar la apófisis fusiforme, eventualmente el relieve de la bulla etmoidal, y si se gira un poco más la óptica se puede visualizar la zona del receso frontal. La exploración prosigue hacia el suelo de la fosa nasal hasta que se sobrepasa la cola del cornete inferior y el arco coanal. Se puede evaluar el caun, o sea, la rinofaringe. Las estructuras que se pueden visualizar en esa zona son el rodete tubárico, la trompa de Eustaquio, la fosita de Rosenmüller y la placa faríngea. Se puede también ver no solamente el rodete tubárico ipsilateral, sino el contralateral girando el endoscopio. Se puede visualizar la presencia de secreciones, si es que rodean el rodete tubárico también nos dirige hacia una afectación si fuera anterior o posterior, si va por delante o por detrás del rodete tubárico. Ese sería el orden de los pasos. Primeramente se progresa el endoscopio a lo largo del suelo de la fosa nasal hacia la rinofaringe. Se visualiza la anatomía general, el tabique, los cornetes y la mucosa. También el orificio de drenaje del conducto nasolacrimal se puede visualizar en la zona del meato inferior. Posteriormente se entra sobre el cornete inferior hacia el meato medio y se continúa medial al cornete medio hacia el receso etmoidosfenoidal, viendo el área de drenaje de los senos frontal, etmoidal anterior y maxilar. Y finalmente se rota el endoscopio hacia el meato medio, valorando la pared lateral, el meato superior y el techo de la fosa nasal.
Continuación, tenemos varios cuestionarios que vamos a ir mencionando. Estos cuestionarios son em, preguntas relacionadas con ciertos síntomas nasosinusales que lo que intentan es medir de qué manera los síntomas influyen directa o indirectamente en la salud y en la calidad de vida del paciente. Dependiendo de la edad, de la cultura, de las expectativas y de las capacidades del paciente, lo que intentan es medir la influencia de estas en la calidad de vida del paciente. La primera de ellas y la más ampliamente utilizada es la escala de SNOT 22, que sería el cuestionario desarrollado en realidad para su uso en pacientes con rinosinusitis crónica, tanto polipósica como no polipósica, pero asimismo se ha también utilizado en ambos, o sea, en amplias patologías e intervenciones en enfermedades hereditarias, en enfermedades autoinmunes. También se ha llegado a usar incluso en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Demuestra una fiabilidad, viabilidad y validez importantes. Em, Está dividida en las preguntas en 5 dominios, los cuales serían la nariz, el oído, cara, el sueño, la función y la emoción, según un total de puntos que varía de entre 0 y 5, siendo 0 la ausencia del síntoma y 5 el síntoma que ha llegado al máximo de la gravedad. Se puede estratificar el paciente según la suma total en leve, si la puntuación total fuera de 8 a 20 puntos, moderado si va de 20 a 50 puntos y severo cuando la puntuación es mayor a 50 puntos. Este cuestionario no se, no se usa solamente en el caso de la rinosinusitis crónica, sino también se ha validado para casos de rinosinusitis aguda, también diagnóstico diferencial de varias enfermedades causantes de algias faciales y la apnea obstructiva del sueño. Es el cuestionario más ampliamente extendido en rinología. En segundo lugar tenemos a la escala visual analógica o EVA, que es un instrumento de medición también para documentar la intensidad de los síntomas relacionados con la enfermedad. Por lo general consiste en una línea que va del 0 al 10. El paciente lo que hace es colocar sobre esta línea una marca en un punto en donde considere que sería la calificación de la intensidad del síntoma. Y posteriormente lo que hace el evaluador es medir esta puntuación, ¿verdad? La puntuación se la clasifica en leve cuando es de 0 a 3, en moderada si es mayor a 4, o sea, entre 4 y 7, y severa cuando es una puntuación de más de 7 puntos. Se ha demostrado que la eficacia de esta escala para establecer la gravedad de los síntomas, así como monitorizar el curso de la enfermedad, o sea, su evolución, tomar también decisiones de tratamiento en enfermedades, ya sería la rinosinusitis crónica o la rinitis alérgica, es de muy amplia, o sea, su uso es muy amplio, extendido y es de gran utilidad para la medición según la puntuación que marque el paciente en esta línea, digámosle. Aparte tenemos la escala de NOS o escala de evaluación de síntomas de obstrucción nasal. Corresponde en realidad a un cuestionario
específicos de síntomas para evaluar la calidad de vida relacionada con la obstrucción nasal o con el tratamiento de la obstrucción nasal en pacientes que tienen un desvío de tabique, un desvío septal. El paciente califica, según su respuesta, eh, una escala de 0 a 4 puntos de intensidad de los síntomas relacionados con la insuficiencia respiratoria nasal. Si bien fue desarrollada para ser utilizada en pacientes con desvío del tabique, hoy en día se usa para la obstrucción nasal en todas sus esferas. Tenemos otros cuestionarios que se son más específicos. Estos específicamente para los casos de rinosinusitis crónica. En primer lugar tenemos el cuestionario de trastornos olfatorios, que lo que hace es, o sea, es un instrumento que es útil, rentable de usar también en la práctica clínica para evaluar el impacto que tienen los déficits olfativos en la calidad de vida del paciente. Este primer cuestionario es una escala de evaluación específica que lo que hace es evaluar la disfunción olfativa y el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Consta de 52 preguntas que están divididas en tres dominios, uno de cuestiones negativas, otro de cuestiones positivas y otra de cuestiones socialmente deseadas. La escala va del 0 a los 2 puntos. 0 es en desacuerdo, 1 es parcialmente de acuerdo y el 2 es en desacuerdo. Em, y posteriormente tenemos lo que sería el Sinusitis Control Test, que es un cuestionario también de 4 ítems que lo que hace es evaluar la gravedad de la obstrucción nasal y de la secreción nasal, también de la pérdida de productividad y el uso de medicamentos. La puntuación, o sea, la escala va del 0 a los 4 puntos y la puntuación global podría ser de enfermedad controlada en el caso de que la suma sea de 4 a 11 puntos y no controlada si la suma fuera de 12 a 16 puntos. También ha demostrado validez y correlación con otras escalas, como por ejemplo la del SNO 22. Por otra parte, tenemos el cuestionario Rhinosinusitis Quality of Life, que lo que hace es medir la frecuencia de los síntomas y muestra las escalas de impacto. Es un cuestionario de 17 preguntas que está dividido en tres áreas y los valores van de 0 a 100. 0 sería el peor estado de salud posible y 11, o sea, 100 sería el mejor estado de salud posible. También se ha usado para valorar la insuficiencia respiratoria nasal y su correlación con la calidad de vida posterior a una septoplastia, por ejemplo. Después está el Rhinosinusitis Outcome of Measure, que es una escala también validada de 31 puntos dividida en 7 dominios que mide la gravedad y la importancia de, de las manifestaciones y los síntomas que tenga el paciente, ya sean estos otorrinolaringológicos, otológicos, oculares, del sueño, o serían también emocionales y generales. Por otra parte tenemos la encuesta crónica sobre sinusitis, que sería la Chronic Sinusitis Survey, que mide el estado de salud y la efectividad del tratamiento en los adultos. Se usan muchos ensayos, se usa el cuestionario según la duración de los síntomas y eso genera una puntuación. Después tenemos el cuestionario de resultados de la sinusitis, que serían 20 ítems separados en 5 secciones. Explora también la carga económica de la enfermedad nasosinusal gracias al cálculo de las pérdidas escolares o laborales. Después tenemos el cuestionario de resultados de la sinusitis, que sería
Sinusitis Outcomes Questionnaire y el cuestionario de Rhinosinusitis Disability Index, que es el cuestionario de 30 ítems respecto a manifestaciones nasales y sinusales que pueden influir en la vida diaria del paciente. Comprende tres dominios que sería el físico, el funcional y el emocional. La puntuación va de 0 a 4 y el puntaje total va de un posible de 0 a 120. Las puntuaciones más altas reflejan una peor calidad de vida. Serían los cuestionarios específicos de la rinitis alérgica, el cuestionario de calidad de vida sobre rinoconjuntivitis. Este cuestionario está validado ahora y tiene 28 preguntas, las cuales se dividen en 7 áreas. La primera de ellas sería respecto a limitaciones en la actividad física, o si no, los síntomas nasales, síntomas oculares y los síntomas no nasales, problemas prácticos y también problemas con la función emocional. La puntuación se obtiene a cargo, o sea, a partir de una lista con la puntuación media de los ítems y se desarrolla una versión de este cuestionario en el que se estandarizan también todas las actividades. Posteriormente tenemos el Rhinitis Quality of Life Questionnaire, que lo que hace es valorar la calidad de vida en pacientes con rinitis. Son 24 ítems divididos en 6 dominios que serían los síntomas nasales, síntomas no riníticos, alteración del sueño, problemas prácticos, emocionales y limitación de la actitud. Y el índice de utilidad de los síntomas de rinitis consiste también en un esquema de ponderación de la gravedad y las preferencias del paciente y mide la frecuencia y la gravedad de los síntomas que se relacionan con la rinitis en un periodo de 14 días. Cuestionarios que son no más específicos, si son cuestionarios genéricos sobre calidad de vida. Tenemos la multidimensional, el cuestionario de salud infantil, tenemos la de Glasgow también, ¿verdad? La más extendida, la más difundida es justamente el cuestionario, ¿verdad? Sobre lo que sería la supervivencia, que consta de 36 elementos, ¿verdad? Es un cuestionario informado por el paciente sobre la salud que el paciente percibe que tiene, ¿verdad? Está diseñado para su uso en la práctica clínica, también en procesos de investigación. Incluye una escala que consta de múltiples ítems que evalúa 8 conceptos de salud que serían las limitaciones en las actividades físicas, limitaciones en las actividades sociales, ya sea por procesos físicos o emocionales, limitaciones en las actividades habituales por problemas de salud física. También evalúa el dolor corporal, la salud mental general, ya sea psicológica y la sensación de bienestar, limitación en las actividades de la vida diaria por problemas emocionales, vitalidad, que sería respecto a la energía y fatiga, y percepciones generales acerca de la salud. La limitación en este cuestionario es que no hay una variable que sea respecto a la calidad del sueño y también que la tasa de respuesta es baja en aquellos que son mayores de 65 años. Después tenemos la Eurocol 5 dimensional, que también está estandarizado para medir el estado de salud general. Componentes son de 6 dominios, que serían la movilidad, el autocuidado, la actividad, las relaciones sociales, el dolor y el estado mental. A partir de unas respuestas tipo selección múltiple, se pueden definir hasta 216 estados teóricos de salud. Es un cuestionario de evaluación genérica, pero también se ha usado para estudiar casos de rinosinusitis crónica con éxito. Tiene buena validez, es fiable, es fácil de usar y de amplia aplicabilidad.
Después tenemos el Multidimensional Personality Questionnaire, que se creó para cuantificar el dolor en realidad, em, de tal manera que pudiese ser estadísticamente analizable. Lo que hace es recoger descripciones en la esfera afectiva, sensorial y evaluativa de los sujetos, ¿verdad? Al detallar su experiencia con el dolor. Tiene 20 categorías de palabras que describen las cualidades del dolor, en donde los sujetos eligen la opción que mejor se aplique a las circunstancias. Existe un cuestionario de este tipo simplificado que consta de 11 preguntas en lugar de 20 preguntas. Después tenemos el cuestionario de salud infantil, que proporciona un formulario en el que los padres completan 50 ítems, em, y un segundo formulario que puede ser completado también por el niño dependiendo de la edad, que consta de 87 ítems y consta de dos escalas de elementos que pueden representar aspectos físicos o psicosociales de la salud. Y finalmente el Glasgow Benefit Inventory, que son 18 preguntas categorizadas en tres escalas que miden el beneficio general, la cantidad de apoyo social a la que tiene acceso el paciente y los cambios respecto al estado general de salud física. Es una escala de tipo Likert de 5 puntos que va desde una gran mejoría en el estado de salud hasta un deterioro significativo. Como último punto a tocar en esta clase tenemos lo que sería la olfatometría. La olfatometría es un conjunto de pruebas que están destinadas a medir la función olfatoria de los pacientes. Hay distintos tipos de olfatometrías. Algunas están destinadas para su estudio en animales, otras para estudio ambiental, detección de contaminantes y por último, que sería lo que nos interesa, las pruebas destinadas al estudio de la función olfativa en los seres humanos. Esta función olfativa y por ende la exploración olfatométrica depende mucho de varios factores, entre ellos la colaboración del paciente, la cultura, el tipo de aparato que se utilice y también depende del explorador. Respecto a los factores ambientales que influyen en el resultado, hay que tener en cuenta el sexo, la edad, los hábitos, si fuera alcohólico o fumador o consumista de otros productos tóxicos, el trabajo, los antecedentes clínicos, el tiempo de exposición y los aspectos sociales, para asociar distintos dolores a determinadas situaciones. Olfatometría en el ser humano em, depende mucho de la colaboración del paciente, de otros factores como el nivel de instrucción, de las características culturales, del sexo, de la edad. Las pruebas se pueden clasificar en tres tipos, que serían los exámenes psicofísicos, que serían los más utilizados por ser más prácticos, menos costosos respecto a otras pruebas que como serían por ejemplo las electrofisiológicas, que lo que hacen es medir cambios de receptores a nivel cerebral a partir de un estímulo eléctrico, y también los psicofisiológicos, que lo que hacen es estudiar las respuestas del sistema nervioso autónomo a un estímulo olfatorio, con cambios en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, entre otros. Estos, estos estudios se pueden clasificar según la población de estudio en estudios individuales o colectivos. El individual sería sobre el número de dolores testeados, el grado de participación o la concentración del olor. Se subdivide de nuevo en cualitativa, cuantitativa, ¿verdad? O si no, en objetiva, subjetiva, según el grado de participación. Y según la concentración del olor,
se puede clasificar en liminal, supraliminar e infraliminar. La liminal utiliza concentraciones en el umbral de detección humano, la supraliminar concentraciones por encima del umbral y la infraliminar concentraciones por debajo del umbral estándar. Se utiliza para pacientes con capacidades hiperósmicas. Y posteriormente, las evaluaciones de forma colectiva ya sería en grandes territorios, en grupos de personas o bien en ciudades, por lo que se denominan colectivas. La utilidad de la olfagotometría tiene aplicaciones en varias áreas. En rinología específicamente nos sirve para el diagnóstico y el seguimiento de aquellos pacientes que tienen alteraciones del olfato, para cuantificar también el grado de afectación del olfato en enfermedades rinosinusales, en otras especialidades como cribado y diagnóstico precoz en enfermedades neurodegenerativas, como sería el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson y enfermedades psiquiátricas, y en lo que serían aplicaciones no clínicas, más bien ya de cuestiones industriales como cosmética, alimentación, control de calidad en ciertas fábricas y también es de utilidad en juicios y peritajes. Respecto a los exámenes físicos, que son los test de identificación, estos son los más utilizados en la práctica clínica porque son fáciles de ejecutar y también por el costo. El paciente tiene que identificar el olor de una lista de nombres o lista de imágenes. También estos test miden la concentración del olor mínima a la que puede ser detectada, que sería el límite de detección, y su identificación, que sería el límite de reconocimiento. Entre los más usados, los más populares están el test UpSight, que es el test de investigación del olfato de la Universidad de Pensilvania, y es el Sniffing Stick Test. El UpSight es el más preciso, el más fiable, es la prueba más utilizada en el mundo. Consta de una serie de 40 olores que están microencapsulados y tienen que ser raspados para ser identificados. El paciente tiene que elegir entre 4 alternativas de cada fragancia y aquella que le parezca más acorde al olor que percibió. Según eso, el valor podría ser de cercano al 25%, en realidad del 10 al 40%, y eso indica una hiposmia o una anosmia. Un porcentaje menor indica exageración cuando se está evaluando alguna incapacidad en el paciente. Tiene la ventaja de que es muy fácil de manejar, ocupa un volumen pequeño, son apenas 40 olores, se puede autoadministrar porque la plantilla de respuestas no va incluida en el talonario, entonces permite que el explorador verifique la evolución del paciente de forma independiente. Es rápido de realizar en 10 a 15 minutos. También existen curvas de normalidad según el sexo y la edad y está disponible en varios idiomas. El inconveniente de esta prueba es la falta de control sobre la concentración que se emite, o sea, sobre la falta de control en la concentración del olor que se emite. También la dificultad para el explorador para explorar una fosa nasal independiente. Después tenemos la prueba Sniffing Stick Test, que tiene dos modalidades. Ya sería con 12 o con 16 lápices aromáticos. Estos contienen esencias de olores disueltos en polipropileno glicol. Lo que tiene que hacer el paciente es presentar el olor a 2 centímetros de la fosa nasal y debe señalar la alternativa, que son 4 posibles alternativas de respuesta a los olores que se le ofrece. Tiene que haber un intervalo de 30 segundos entre cada exposición aromática. Es un test simple, fácil de aplicar, con una batería de lápices y aromas, una cartilla con respuestas y también distractores
para cada olor y que se consideran aromas universales. En la población europea, el test normal sería si se obtienen de entre 10 a 12 puntos, hiposmia sería entre 6 y 9 puntos y anosmia de 5 o menos puntos. El Barcelona Smell Test 24, que tiene 24 compuestos químicos, serían 20 olores para evaluar el primer par craneal, que sería el olfatorio, y 4 olores para evaluar el quinto par craneal, específicamente el trigémino. La prueba debe hacerse en una habitación silenciosa, aislada de ruidos y bien ventilada. El frasco tiene que permanecer a 1 centímetro de la nariz sin contacto con el dedo o con la cara del paciente. Se le aplica durante 5 segundos. Y se hace una serie de preguntas una vez que el paciente identifica o percibe el olor. Y esta escala, o sea, este test tiene otra vez dos versiones, que serían la VAS 24 Plus, que es una continuación de la Barcelona Smell Test 24, que se realiza con componentes semisólidos y a una concentración liminar. Analiza las alteraciones olfativas de transmisión de percepción y periféricas como centrales. Se usa en pedagogía escolar, también para la rehabilitación de los pacientes. Son una serie de frascos que constituyen una unidad y está conectado a una fuente de recogida de datos que los transforma en gráficos y permite distinguir el lado de la nariz que se haya alterado respecto a los trastornos olfativos y también el grado de pérdida olfativa. Y el Minivast 6, que sería una versión constituida por solamente 6 sustancias olorosas, siguiendo la misma metodología del VAS 24 Plus. Esta en realidad es una prueba de cribado, es una prueba rápida y sirve para orientarnos hacia alteraciones olfativas.